Tras 2 semanas de movilizaciones, la Confederación de Trabajadores del Cobre y Codelco alcanzaron un acuerdo para mejorar las condiciones laborales. Esta firma va a beneficiar a cerca de 40.000 trabajadores e incluye un bono por término de conflicto de 1,5 millones de pesos al año. Queremos conversar de este tema. Está con nosotros Cristian Cuevas, dirigente sindical. Cristian, gracias por venir al estudio. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias a usted. Cristian, ¿por qué este acuerdo es histórico? Primero porque es histórico, porque logramos, ¿cierto?, seguir avanzando en los acuerdos marcos del año 2007, de la emblemática huelga de esa época, de no perder ninguno de esos beneficios alcanzados por el acuerdo marco y que la empresa principal y las empresas contratistas se comprometan, y sobre todo porque es la única organización en nuestro país que negocia en el sector privado, ramal y sectorialmente. O sea, en Chile no existe, y nosotros, por nuestra capacidad de organización, de movilización, pero también en una empresa que está dispuesto, y en este caso, a poder buscar acuerdos en las tensiones que obviamente se tienen en tanto la representación como empresa y en el camino que nosotros como dirigentes sindicales y como CTC tenemos, en nuestra responsabilidad con los trabajadores. Cristian, contémosle un poco a la gente para quienes no han estado tan encima de este tema. Ustedes, como yo decía en el encabezado, tenían ya 2 semanas de negociación, pero ¿qué era exactamente lo que estaban buscando y qué fue lo que consiguieron? Hubo entre medio también amenazas de ir a un paro nacional, con huelgas, pero eso no se concretó. Volviendo al punto, ¿qué era lo que se estaba negociando? ¿Qué era lo que ustedes pedían y qué finalmente resultó de aquello? Primero que mejorar el acuerdo marco firmado el año 2007, cumplir este acuerdo que también es histórico en la lucha de los trabajadores contratistas, y en este año específicamente hemos ampliado los beneficios en cuanto al complementario de salud que tenemos los trabajadores contratistas, es avanzar también al tema, por primera vez tenemos subsidio becas a la vivienda, más de 1.000 becas por 20 unidades de fomento, que es un paso significativo para nosotros. El tema de la educación, o sea, nosotros hoy día tenemos 2.800 becas para los hijos de los trabajadores, pero también ampliamos el rango, que sea para la cónyuge, la pareja, entendiendo que tenemos distintas familias, y eso también en términos simbólicos es muy importante para nosotros. El tema de que ningún trabajador contratista en las nuevas licitaciones y a partir, ¿cierto?, de un procedimiento de mejorar la oferta económica gane menos de 300.000 pesos líquidos, porque hoy día tenemos trabajadoras, jefas de hogar, que efectivamente ganan realmente un salario indigno para la industria. Y eso tenemos que mejorarlo, y en este marco también amplía ese rango, que es una tarea titánica de hacerlo e implementarlo, porque siempre va a haber resistencia. El tema de la indemnización por año de servicio, hoy día los trabajadores contratistas pasan de un contrato a otro, las empresas contratistas tienen provisionadas las indemnizaciones, pero mantienen muchas veces secuestrados a los trabajadores sin liberarlos, y finalmente el trabajador o la trabajadora se ve obligado a renunciar. Hoy día, a partir, ¿cierto?, de una disposición distinta, en las bases de licitación se va a incorporar este tema de que se termina el contrato, se termina la relación, el trabajador recibe su indemnización, que para algunos puede ser normal, pero no es tan así en términos de los procedimientos, ¿cierto?, de estas licitaciones, y que el trabajador sea garantizado ese derecho. Y obviamente poder acceder a otro puesto de trabajo o al puesto de trabajo que ahí se requiera. También hemos logrado, ¿cierto?, el tema de trabajo pesado, el calificar nuestras áreas, que hay distintas áreas nuestras, ¿cierto?, que están bajo el régimen de trabajo pesado, pero que nos ha hecho la calificación, el levantamiento, que es fundamental, ¿cierto?, en nuestras relaciones laborales, el tema de la seguridad, de la salud, que ir avanzando hacia la homologación, o sea, ir avanzando a las condiciones de estándares que tienen los trabajadores propios. O sea, no desmantelar lo que tienen los propios, sino que los contratistas, que somos más del 70% de la fuerza laboral, lograr, ¿cierto?, avanzar en estándares de salud ocupacional, de seguridad, es decir, invertir en capacitación, 3 millones de dólares para capacitar a los trabajadores y trabajadoras contratistas en los oficios y las necesidades que requiere la industria, pero también donde nosotros tomemos decisiones con respecto a las capacitaciones. El tema, ¿cierto?, del mejoramiento de nuestro bono cuatrimestral. Cuando en el 2007 nosotros nos movilizamos, era por un bono de 500.000 pesos en esa época. Logramos uno de 450, logramos los acuerdos marcos. Hoy día ese bono ha ido avanzando a través de las variables del IPC, que queda en poco más de 700.000 pesos. Hoy día se aumenta a 1 millón de pesos brutos. Y un bono y un reconocimiento a los trabajadores contratistas con un bono de 1 millón, como 1,5 millones de pesos por única vez, para poder ser, por este término de esta negociación,
Ahora bien, hay áreas que nosotros no logramos y que vamos a hacer el mayor esfuerzo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Lo que pasa con las empresas que tienen acciones Codelco, como son las empresas, las filiales. Logramos sí avanzar con los trabajadores de la salud, es decir, las clínicas, los hospitales, donde hay cientos de trabajadores contratistas en que reciben el beneficio del bono y generan una mesa de trabajo, pero Codelco tiene más de 100 filiales y esos trabajadores obviamente nosotros tenemos que trabajar en una política destinada a que sean reconocidos como trabajadores, ya sea contratistas o de planta, y también el tema de las BCP, que son los nuevos proyectos de Codelco, por ejemplo, ministro Alejandro Ales, en que los trabajadores no reciben los beneficios y que tenemos que trabajar porque finalmente van al mismo negocio. Perfecto. Cristian, quiero comentar con usted una reflexión que yo personalmente en los últimos años he escuchado y que me parece relevante que la comentemos. ¿Cómo enfrentan ustedes o cómo toman, cómo asumen a veces la crítica de otros mundos, de otros trabajadores que dicen, a ver, los trabajadores del cobre son privilegiados porque resulta que reciben sueldos millonarios, porque resulta que con los bonos llegamos los canales de televisión a ver cómo se compran los autos en el norte, porque tienen un estándar de vida que probablemente un trabajador del retail, de la salud o de otra área no tiene, y sin embargo siempre parecen insatisfechos? ¿Cómo asumen ustedes esa crítica y esa sensación que, insisto, puede ser muy, muy a flor de piel, pero que puede estar instalada respecto de que hay una insatisfacción permanente cuando son trabajadores que para algunos pueden ser privilegiados? Primero decir lo siguiente, que el cobre es el sueldo de Chile. Nosotros estamos por la renacionalización de este recurso natural que permita resolver el tema que demanda la sociedad chilena: salud, educación, vivienda, bienestar. Ahora bien, el tema de trabajadores privilegiados, yo creo que es un mal concepto, porque sin duda que hay miles y millones de trabajadores que en nuestro país están a contrata por cuenta propia, o trabajadores muy precarizados en la salmonera, en los forestales, en el retail. Nosotros como Confederación hemos acompañado esta lucha. Recién estaba con un grupo de dirigentes del CONFECH para apoyar el 21 de mayo, para salir de nuevo con ellos a las calles como trabajadores. Pero nosotros, los trabajadores contratistas y los trabajadores del cobre, en general, tanto de planta, no somos privilegiados, porque las condiciones de trabajo, las condiciones de vida del trabajador minero, obviamente es distinto a un trabajador de las zonas urbanas. Los costos de la vida en Calama es dramática. La situación nuestra como trabajadores contratistas en Calama, vivimos hacinados en condiciones de costo de vida que son impagables para un trabajador contratista, de hacinamiento. Yo te decía recién, un trabajador contratista, este trabajador privilegiado porque se ha construido una imagen. Tú te subes a un taxi, a usted del cobre, que tenemos mucho dinero, o que tenemos muchos sueldos, mejores sueldos. No es así. Pero consiguen bonos y efectivamente beneficios que el normal trabajador no consigue. Mira, una trabajadora, yo voy a explicar esto, una trabajadora contratista en Codelco y en la industria privada en Anglo American, en Coyahuasi, donde sea, o en Escondida, gana menos de 250.000 pesos en jornadas de 12 horas, en jornadas excepcionales, en altura, en zonas de contaminación. Entonces, yo creo que hacer la distinción entre uno y otro. Ahora bien, efectivamente nosotros, a partir de la organización como trabajadores, la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a miles, hemos logrado beneficios que ha sido a partir de la lucha nuestra. No ha sido una concesión de los empresarios, de los dueños de la empresa, ha sido la organización. Ahora bien, nosotros el llamado es que queremos también que los otros sectores, y hoy día que se discute de política en nuestro país, en las elecciones, que ya pues hagamos una reforma, cierto, que efectivamente avanzar hacia la negociación ramal. ¿Por qué un trabajador del retail, Falabella, Ripley, Almacenes París, tiene esa diferenciación, esa atomización? No es posible avanzar hacia la negociación ramal. Los puertos, las forestales, porque efectivamente hay un modelo que no permite, y eso es el llamado que estamos haciendo. Por eso la negociación nuestra es histórica, porque negociamos para 40.000 trabajadores, hemos generado beneficios, pero eso es a través de la organización de la CTC. Cristian, muchísimas gracias por haber venido al estudio a comentar de este acuerdo histórico, como ha sido calificado. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias.